Fernández de Kirchner con Sergio Massa esta misma tarde, después de la reunión de Massa con el presidente Alberto Fernández temprano en Olivos. Olivos que dejó Alberto Fernández eso de las 11, cuando fue hasta la Casa Rosada se reunió con Batakis y con Daniel Scioli, en medio de las múltiples versiones respecto a la estructura a crearse debajo de Sergio Massa si es que llega al gabinete y al Poder Ejecutivo. En un gobierno que está intentando salir a flote en una situación muy delicada, de crisis muy importante. Daniel Scioli, que hasta ahora está reunido con las pymes, efectivamente. Correcto. Fue a esta reunión que vos venías pautando, después de la reunión de 1 hora y media casi que tuvo con el presidente de la Nación. Y bueno, el anuncio que se sigue dilatando, más allá de que uno cree que los tiempos se van a apresurar, por lo que vos marcabas con la renuncia de Vélez, todavía por lo menos no hay comunicación de ningún anuncio formal por parte del gobierno. Sí hay anuncios importantes y urgentes, relevantes a esta hora. Definitivamente el giro a la ortodoxia es más fuerte. Acaban de aplicar un cepo adicional a los consumos con tarjetas de crédito en el exterior mayores a $200. Lo ha resuelto el directorio del Banco Central. El mismo Banco Central que tomó la decisión de subir las tasas de interés en 800 puntos básicos esta tarde para tentar a los ahorristas a que se queden en pesos y pagarte tasas del 60% anual, igual corriendo por detrás de la inflación. Los resúmenes de hasta 200.000 pesos mensuales tendrán la tasa máxima fijada por el Banco Central del 62%. Pero la tasa regulada para financiar consumos mayores a $200 es la que va a tener que aplicar. Con lo cual, esta es la comunicación oficial hace un ratito nada más. Pero una consulta, porque decís, consumos hasta 200.000 pesos mensuales tendrá una tasa máxima del 62%. Correcto. ¿Sí? Esto estamos hablando de los gastos que se hicieron en dólares ya traducidos a pesos. Correcto. Bien. Exactamente. Está bien. A ver. No tiene que ver con los gastos en pesos. No. Todo esto en un contexto donde hoy el Central tuvo que poner dólares otra vez. ¿Cuánto perdió Javi hoy? 100 millones de dólares perdió el Banco Central en el día de hoy. Llamó la atención, Paulino, un fuerte incremento en las operaciones de dólar futuro. Atención con eso. Y también, por último, te remarco que el campo en el día de ayer liquidó 116 millones de dólares. 121 millones de dólares, para ser exacto. El tema del dólar soja no está prosperando mucho, está claro. No, para nada. Y las energías que se tienen que seguir comprando. O sea, definitivamente el Banco Central sigue teniendo sangría de reservas. Está en una situación límite y no se ve un horizonte claro. Bueno, esto te lo muestra, ¿no? Esta comunicación te muestra esto que vos estás diciendo. Primero, estás restringiendo cada vez más los accesos a dólares de los ya restrictivos que eran. Y efectivamente, bloqueando incluso importaciones, ni siquiera lográs acumular reservas. Las medidas de desacople parciales no ayudan, no sirven. O vas a un plan integral o está frito. Y ahora la ortodoxia ya los impregna y entonces suben fuerte la tasa de interés. Como hizo ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, subió 3/4 puntos de la tasa de interés en una economía que ya entró en recesión, porque finalmente el dato del segundo trimestre es que se perdió por parte de Estados Unidos 0,9% y había caído más del 2% en el primer trimestre. O sea, Estados Unidos está en recesión. Argentina probablemente va camino a una recesión. Claro, con una diferencia que estamos hablando de una moneda fuerte y creíble como el dólar, a diferencia de la suba de tasa de interés en Argentina para el peso, ¿no? Definitivamente. Así que bueno, este es el contexto. Segmentación de tarifas hablamos mañana, que hay mucho pendiente, perdón Helio, porque tenemos que hablar de la segmentación, porque ahí también le van a aplicar un torniquete. Si recibís el subsidio, te van a impedir comprar al dólar MEP. Sí, pero no el dólar ahorro, ¿eh? Pero no el dólar ahorro. No el dólar ahorro. De hasta 200 pesos. Mañana lo explicamos bien. Hasta $200, exacto. Hasta mañana.
Chao, Elio. Gracias, como siempre, hasta mañana. Hola, Pablo, querido, bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo va? Buenas tardes. Acá estaba procesando mucha información. Tengo mucha información. En minutos supuestamente da la conferencia Gabriela Cerruti, ¿no? 5:15, dicen, en 15 minutos. ¿Contestará o dirá no sabe, no contesta, no sabe, no contesta, no sabe, no contesta? ¿Tendrá para contestar todas las preguntas que hay? ¿Qué pasa con Scioli? ¿Qué pasa con Batakis? Bueno, todas las preguntas, todas. ¿Qué pasa con Julián Domínguez? ¿Qué pasa con Julián Domínguez? ¿Qué pasa con el gabinete? ¿Qué pasa con la titular de la AFIP, Marco del Pont? ¿Qué pasa con Miguel Ángel Pese? Sí. Hay, hay una sobrereacción de los mercados absolutamente injustificada, ¿no? Yo diría que acá hay un show de los mercados que están vendiendo un espejismo por ahora. El espejismo de comprar expectativa, ¿no? Lo que hemos tenido hoy es vengo de consultar muchas fuentes de mercado. Los más veteranos toman distancia de estas euforias de espuma que suelen hacer los mercados, porque hay mucho operador, hay mucha operatoria, mirá, hay un efecto monetario indudable. Vos recién estabas diciendo, la suba de tasas que se ha generado hoy, sin que Massa llegue a tocar todavía ninguna variable de la economía, pero comprando expectativas de lo que supuestamente Massa haría. Pero la tasa, que ayer lo comentábamos medio al pasar, la tasa que pagó, por ejemplo, el Tesoro. Batakis, ayer. Claro, Batakis ayer. Arriba del 80 final. Contando con intereses hasta el 90%. Exacto. Contando intereses, una tasa del 90%. Con que... O sea, si no subía mucho la tasa, no lograba hacer el rollover de los pesos que tenía que refinanciar en una estructura de refinanciamiento que Manu no nos va a dejar mentir. Creo que le restan 3,7 billones de pesos de refinanciamiento de acá a fin de año. O sea que va a tener test importantes mes tras mes. En septiembre en particular, el mes más áspero. Mira, me dice un operador, esto por favor es parte de la información que tenemos. A ver, el llamado efecto Massa, que la verdad que es humo, la caída del contado con liquidación, el MEP, no se puede analizar sin considerar la fenomenal, lo que te decía recién, la fenomenal licitación de ayer, con una tasa del 90%, una tasa real del 90%. Donde el gobierno logra 100.000 millones adicionales a los que fue a buscar, además. Hoy, una brutal suba de tasas en los pases. Correcto. A ver, en los mercados nadie hace política por beneficencia, digamos. No, claro, nadie pone la propia para que se la lleve acá hay un efecto monetario, un efecto ganancia muy grande. ¿Y sabes cuál es el otro punto, Paulino? Todo esta espuma de baja de los dólares, baja del riesgo país, también en un contexto financiero internacional positivo, donde, ¿no?, en general las acciones... ¿Sabes cuáles son las acciones que más subieron? Estaban subiendo... Es muy interesante. Hoy estaban las Edenor, Edenor, Banco Macro. Las cercanas a Massa, digamos. Claro, exactamente. El mercado está priciando es ponerle precio. Los beneficiarios a la cercanía. Posibles. Yo te dije ayer lo planteaba, no te lo dije ayer, miento. Lo dije después en un tuit, cuando ya me había ido del programa, que había que rastrear el efecto de ayer entre los compradores de los bonos desde muy temprano, ¿no? Y que ya se había desatado una interna en AEA y en la Unión Industrial Argentina. Esto es divino, los empresarios ya están viendo el más allá, ya están en la interna de quiénes van a ser los beneficiarios del futuro desembarco o próximo desembarco de Massa en el gobierno. Los beneficiarios, ¿quiénes serían? Empresarios amigos, sus sponsors. Entonces, evidentemente esto está reflejando el mercado. Porque sin ninguna medida fiscal, Paulino, sin ninguna medida fiscalista, que es todo lo que realmente el Fondo Monetario, el Tesoro norteamericano, Wall Street están pidiendo, solo con alquimias monetarias se dio un efecto burbuja. Un efecto burbuja que, lo digo como análisis, es descriptivo. Obviamente tiene por objetivo empujar a la política a tomar la decisión, a avalar el desembarco de Massa. Correcto. Yo decía que había un efecto clamor político.